Muito bem, que vamos tratar hoje? Porque o Jorge McFood, querido conterrâneo, mas nenhum dos dois moramos no lugar onde nascemos. Querido conterrâneo está aqui. Sí. Muito bem-vindo. Raúl, hay que tener cuidado con algunas confesiones porque aunque sean anécdotas excepcionales, después es muy difícil de esquecer que você é um bêbado profissional. Não. Eu deixei de beber. O último copo de cerveja que eu bebi foi em 2001. Eu não fumo, não bebo, não nada. Que cara chato. Só tomo vinho quando Sofia Andrade me visita, que é minha amiga todos os de dias. vinho. Eu tenho duas amigas de vinho. Uma vai estrear um novo programa pela noite, Elira Vireira, mas faz como 3 anos que não fazemos isso. Eu acho que fechou o Tralharia, Florianópolis, para quem conhece, para quem é daqui. E, sim, consequentemente, minha amiga de vinho é Sofia Andrade. No tiene nada de malo, Raúl. El problema es ser un bébado confeso y no bébado anónimo. Não bebo, me cai mal. Es diferente. Não. ¿Por qué está Jorge? Estoy bromeando. Profesor. He visto que el estilo del programa va por ahí, me parece, desde que me enchufé. Ai. Aqui o programa é para ser assim também, relaxado. E a gente trouxe o Jorge hoje, não para falar sobre álcool, mas para falar sobre o Canal do Panamá, uma das obras de engenharia mais grandiosas, tem 77 quilômetros de extensão e liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. E até a construção dessa passagem, você tinha rotas mortíferas, né, que passavam pelo Cabo de Horn ou Estreito de Magalhães, e a construção encurtou essas viagens. E o Jorge é escritor, romancista, professor em Jacksonville University, nos Estados Unidos, e veio aqui contar para a gente sobre essa pauta que está nas mídias com o Canal do Panamá e todas as mentiras de Trump relacionadas ao canal. Mas para iniciar, Jorge, eu queria que você contasse um pouco sobre a história do Canal do Panamá, quem foi que construiu esse canal e se ele alguma vez pertenceu aos Estados Unidos. Bien, podemos empezar conectándolo con lo último que dijiste, que acortó el recorrido por el sur de Argentina, Tierra del Fuego, el Estrecho de Magallanes. En realidad cortó el camino que se hacía anteriormente por Nicaragua. Incluso hace como 4 o 5 años recogimos varias historias a mediados del siglo XIX, historias muy violentas de cuando se recuerdan que Estados Unidos inventa con una bandera falsa, inventa una guerra contra México. México no quería para nada entrar en guerra, como España tampoco quería en el 98 por razones obvias. Se inventaron banderas falsas permanentemente y una de esas es que México pierde más de la mitad de su territorio. Ustedes ya lo saben, lo pusimos también, lo analizamos en el libro La Frontera Salvaje. Y poco después intentan comprar Cuba. España obviamente no quiso los $100 millones. Recuerden que 15 millones fue pagado para legalizar el despojo de México. Ya dijimos, no se tomó todo México por un tema racial, eso está bastante analizado ahí. Pero pocos años después, 1854, antes incluso ya habían serios problemas con el tránsito que iba de Nueva York o de la costa este hacia California. Recuerdan, California mágicamente apareció oro cuando se tomó posesión de California. Y unos pocos años después la ruta más rápida era esa, incluso ruta turística. Y todos los barcos estadounidenses cruzaban por Nicaragua, o la mayoría, y con mucha arrogancia y con muchos crímenes se mataba gente. Y cuando la policía nicaragüense, que en algunos casos habían sheriff, mejor dicho, comisarios negros, iban a detener a los criminales, a los asesinos, por eso son asesinos, no criminales como llama Trump a los inmigrantes, algunos que simplemente tienen un ticket o una multa de tránsito. Eso eran asesinos que mataban directamente a aquellos que hasta los insultaban en un idioma que ellos no entendían, desde lejos, rompían sus barcazas, etc. Y ellos mismos decían,
ningún estadounidense va a ser juzgado por la ley de un país inferior, aún estando en ese país. Entonces, eso generó una gran conflictividad y se empezó a buscar otras rutas. Obviamente que los franceses iniciaron ese proyecto. En principio tenían, bueno, más recursos en principio. Recuerdan que todavía Estados Unidos no había desarrollado su armada naval. Hasta Chile era bastante competitiva o superior a la armada estadounidense. La primera expansión fue territorial. Después vino, después de la guerra en el Pacífico, entre Chile, Perú y Bolivia, que Bolivia pierde esa salida al mar. Los estadounidenses observaron de que la potencia naval era decisiva para conquistar el resto del mundo. Es decir, habían conquistado todo lo que querían territorialmente y la expansión iba a seguir como con una fuerza naval, pero buscando puntos. Panamá es uno de esos puntos, pero también es Guantánamo. Fue Guantánamo después del despojo de la Revolución cubana que ya estaba casi teniendo éxito en 1898. Otro punto Guantánamo, otro punto Puerto Rico, Filipinas. Y como hicieron con los indios, que firmaron acuerdos en París de una compra-venta, que es algo ridículo. Eso no fue compra-venta. Luisiana se dice, fue una compra-venta pacífica. No fue pacífica. No invitaron a ningún indígena a las mesas de negociaciones y los despojaron. Fue brutal. Un despojo brutal de sus verdaderos... Sí. Jorge, seguindo tua história, eu te perguntava numa entrevista que nós fizemos a semana passada sobre a capacidade soberana que possa ter esse pedaço de terra roubado da Colômbia. Há que lembrar aqui, que Panamá é Colômbia. Claro, Panamá é Colômbia. E sempre foi Colômbia. Como a metade quase dos Estados Unidos é México. Sí. Es importante lembrar ese globo territorial. Está bien, Raúl, creo que me estabas teniendo demasiado, además hay toda una historia con el que conquistó el canal de Suez, quiso repetir en Panamá, fracasó por razones topográficas, obviamente. Pero claro, sí, después viene Roosevelt, Theodore Roosevelt, el amable señor del garrote, ¿recuerdas? E inventa esa rebelión de Freedom Fighter, clásica, Freedom Fighter, rebeldes, etcétera, que en realidad eran de la oligarquía, no eran campesinos. Revolución colorida de la época, ¿no? Revolución colorida de la época. Sí, exacto. Pero hubo Ucrania, en Irán en el 50, ustedes ya saben, Guatemala, muchísimas. Eso y continúa ocurriendo con esa forma. Los colombianos, el Parlamento colombiano votó en contra de todas las ofertas de Washington para terminar la construcción, porque ya estaba medio construida, del canal, y los colombianos, el Parlamento, es decir, el sistema de democracia para la época, dijo que era absurdo, primero por el dinero, segundo que era una venta de soberanía, eran bastante razonables en su posición. Y Roosevelt dijo, estos negros, estos monos no van a interferir en mis planes. Él mismo luego, cuando se vuelve progresista más adelante y pierde las elecciones del 1912, reconoce de que había inventado esa revolución. Es decir, no hay mucho secreto, pero además los hechos eran muy obvios. Sí. Jorge, eu queria retomar esse fio aí, porque claro que tudo isto já mereceu seminários e uma intensa literatura extraordinária. Agora, eu queria que fizesse duas coisas, queria te perguntar, antes do questionamento que certamente te fará, Sofia. Primeiro, o grau de soberania de Panamá com relação aos Estados Unidos, para poder fazer frente a isso. E segundo, é muito semelhante ao que Trump está propondo também para Gaza. O que Roosevelt fez é quase uma cópia, ou seja, o que Trump está fazendo é uma cópia do que Roosevelt fez. Claro, agora aplicada a Gaza.
Claro, es decir, imponemos una regla, obligamos a alguien a firmar el contrato, cuando no nos sirve lo violamos inventando una excusa, pero además con una doble mentalidad. Primero, una mentalidad profundamente racista. Fue racista en Panamá y en muchos otros lugares, supremacista, y es racista y supremacista en Gaza, obviamente. Y segundo, con una mentalidad de los negocios. Trump siempre ha aplicado esa mentalidad, esa estrategia de los negocios, que ha fracasado en realidad como negociante. Lo demás todo es autopropaganda. Quebró muchísimas veces. Los negocios es empujo, el acoso a la otra parte y saco algo. Entonces, lo mismo está haciendo en el caso de Panamá, de Groenlandia, obviamente por el deshielo, eso ya hablamos, y con Gaza. Y además lo dice explícitamente, va a ser un hermoso resort, riviera, y todo desde el punto de vista totalmente de los negocios. ¿Pero negocio para quién? Para esa élite supremacista, racista, imperialista, no para los gazatíes o los palestinos, que directamente se dice tienen que salir de ahí. ¿Por qué no lo toman otros países? Bueno, ¿por qué nosotros no tomamos Israel también? Es esa arrogancia del cual puedo usar todos los discursos que se me antojen, no me interesa la razón y la lógica de los discursos, lo repito como una religión y los demás me van a creer. Eso es un aspecto. El segundo aspecto es obviamente la distracción. Eso lo descubrieron los periodistas como Bernard Cohen, por ejemplo, en 1963. No descubrieron, lo elaboraron. Y es el periodismo no puede crear directamente el pensamiento de la gente, pero sí puede marcarle la agenda y decirle qué es lo importante, a qué se deben concentrar. Okay. Y a partir de ahí crean la opinión. Eso es viejísimo, desde los años 20, del siglo pasado, luego. Eso es lo que está haciendo Trump, no desde el periodismo, sino desde su posición de presidente o desde la política. Es más o menos una variación. Entonces, un permanente bombardeo de absurdos y locuras. Primero, para distraer realmente lo que le interesa, que es seguir robando y copando el gobierno de Estados Unidos y de los otros países del mundo. Eso primero. Segundo, sabiendo de que algo de esa rabia que es tan sexy entre los conservadores, recuerdan lo de Oriana Fallaci que criticamos en el 2003, la rabia y el orgullo, ese orgullo del supremacista blanco y rabia porque los negros y las mujeres y los gays están reclamando algún derecho. Es decir, esa misma mentalidad típica del fascismo de la derecha que se sigue agudizando cada vez más, encuentra eco en eso. Este hombre sabe cómo hacer las cosas. ¿Cuál es la lógica? No me interesa la lógica. Si esto es religión, una religión secular, sin Dios, una religión política. Y Panamá, Groenlandia, Canadá, podemos entendernos horas sobre eso, y Gaza, es parte de esa misma lógica. Pero ahora también, recordemos, está en un contexto de un profundo declive de supremacía imperial. No es lo mismo McKinley cuando sube las tarifas en 1890, que muchos, como senador, no como presidente, y que muchos le atribuyen la recesión del 93, una brutal recesión de... Só um detalhe, Trump recuperou até o nome de uma montanha para lembrar o McKinley, né? ¿Perdón? Trump recuperou até o nome de monte para lembrar o McKinley, né? Exacto. Pero en realidad yo diría que McKinley, claro, en la época dorada, que se llamaba, en donde la corrupción de la oligarquía no tenía ningún límite. Al mismo tiempo estaba en contradicción con los grandes sindicatos. En esa época había un gran desarrollo de los sindicatos, hasta Karl Marx antes había elogiado. Pero eso se destruyó con esa corrupción. Pero yo diría que el modelo más temido sería Hoover, el que precede a Roosevelt. Él también subió las tarifas. Primero que prácticamente la crisis del 29 es un año después de que él toma el poder, y también es otra orgía de millonarios en los años 20, con la retórica anticomunista, etcétera, porque ahí era justamente cuando surgía la Unión Soviética y bastante exitosa en el punto de vista económico. Pero hay un quiebre en el 29 y Hoover intenta solucionar eso con tarifas. Fue una catástrofe aún peor. Es cierto que las tarifas de Hoover llegaban a un 50, 60%. En este caso, Trump está poniendo 25%. Nos parece absurdo, pero es casi moderado según los antecedentes. Pero hay una diferencia. En ese caso, aún con todos los problemas, Estados Unidos todavía era un poder ascendente. Europa tenía muchos problemas, bueno, hoy también tiene problemas, pero Estados Unidos era un poder ascendente. No había una China. China estaba destruida por la droga que los británicos y los estadounidenses
le inocularon casi un siglo antes y la destruyeron. Pero era un contexto muy distinto. En este caso estamos peleando para detener la caída. Y de una forma muy tonta, porque en realidad lo que se debería hacer, bueno, pero esto es mi opinión, obviamente, no un hecho, lo que se debería hacer es reconocer la realidad y comenzar a negociar, crear amigos, no enemigos, porque esos enemigos obviamente van a responder, como con tarifas, por ejemplo, pasó con Hoover también, incluso con McKinley, respondieron países muy menores con tarifas, lo mismo América Latina ahora y otros países, China también. Se crean enemigos económicos, pero también enemigos ideológicos, también enemigos geopolíticos, que es carísimo. Lo han dicho todos los creadores de golpes de Estado, incluso de la CIA, no todos, pero los disidentes dijeron, fuimos allá, destruimos la democracia, ¿y qué creamos? Más enemigos. Pero es lo obvio. Es como los bombardeos en Pakistán, en Irak, en Gaza. ¿Cuál es el resultado? Crear más enemigos. Bueno, eso es bueno para aquellos que hacen negocio con la guerra, pero no es bueno para el resto de la población, ni siquiera acá, ni que hablar los que mueren allá. Es una estrategia muy peligrosa. Essa agressividade dos Estados Unidos que você coloca que é um sintoma da decadência dos próprios Estados Unidos, ela pode motivar esses países da região da América Latina, mas Canadá, Groenlândia, Palestina, a acelerar suas parcerias entre si y con Rusia y China? Es que no hay otra solución. Esa siempre ha sido la estrategia recomendable, la estrategia más lógica. Recordemos lo simple. No hay desarrollo sin independencia. No hay independencia para países pequeños no imperialistas sin uniones. Y está la unión de los BRICS. Debería haber una unión más fuerte latinoamericana, pero nosotros somos campeones de la desunión. Somos los Estados desunidos de Latinoamérica. Y eso fue estratégico. Alemania también, pero sobre todo Gran Bretaña imperialmente se hicieron fuertes balcanizando el resto del mundo. Estados Unidos también, especialmente con América Latina, lo que era la República Centroamericana, Panamá, como estábamos hablando recién, y así seguiríamos. Y la oligarquía que se benefició de eso a través de los ejércitos latinoamericanos que nunca o casi nunca pelearon ninguna guerra internacional, sino se dedicaron a reprimir sus propios pueblos, contribuyeron a esa desunión permanente con una retórica que les servía, es como la moral del esclavo. El esclavo aquel, como decía Malcolm X, el esclavo de la casa demonizando al negro del campo, es una estrategia no del esclavo, sino del amo, y el esclavo la reproduce de una forma efectiva. Eso hacemos en América Latina. Nos llegamos a una unión porque no hemos alcanzado una conciencia abrumadora. Hay una conciencia de necesidad de unión, como decís, pero no es abrumadora. Tenemos el poder y la política, sobre todo oligárquica, que cada 5 años revierte todos los intentos de uniones. Mas também temos, se tu me permite, Jorge, um progressismo chegado meia boca, sí, muito acovardado pelas elites locais e pelos interesses econômicos. Sí. Aqui no Brasil nós temos privatizado o Banco Central, por exemplo, nada menos. Outra coisa não dá para dizer. Né? La mayor parte del progresismo... Voltando à questão do canal, Panamá tem servido como lavagem de dinheiro de tráfico de drogas, como lavagem de dinheiro de todos os governos fascistas, os últimos, Macri na Argentina, os Panama Papers, tem servido também para instalar droga e trânsito. Tem tido um general que presidia o país em favor dos Estados Unidos, justamente com a questão do tráfico, com o negócio do tráfico e da lavagem, que depois acabou preso e faleceu já, né? O general Noriega. Exatamente, Manuel Noriega. Faleceu, acho já, não me lembro agora. No, fue juzgado en Estados Unidos, luego tenía una causa en Francia, lo llevaron, etcétera. Pero Manuel Noriega, él lo sabía perfectamente. ¿Está vivo ainda Noriega? No me lembro. No, faleceu. Eso. Pasó a mejor vida. Según tengo entendido, capaz que está escondido en algún lado, no sé. Pero no, él terminó aquí en Estados Unidos, acá en Florida. Pero ¿qué pasa? Florida, sí. Por eso me lembrei dele. Ele foi vizinho teu, vai. O Noriega, quando os Estados Unidos não quis mais ele, inventou que era um traficante. Pronto, na verdade, ele
facilitava os negócios dos Estados Unidos. Era um preposto, um office boy dos Estados Unidos. Então, minha pergunta, e isto vincula sobretudo os países do Caribe, mais próximos ao canal, mas influi tanto na América do Sul, tanto pelo lado do Pacífico quanto do Atlântico, qual o grau de soberania do Panamá? Porque muito lindo o discurso do presidente atual do Panamá, mas que força tem o Panamá para se defender dos Estados Unidos com relação ao canal? Sí, muy poca, excepto, como decías anteriormente, que plantee seriamente uniones. Más allá del derecho, sabemos que el derecho internacional sirve mientras le sirva al poderoso. Eso está claro en Palestina, está claro a través de la historia. La influencia, claro, recuerdo los puntos, como decía anteriormente, del siglo XIX, que Estados Unidos empieza a dominar puntos, que decía no queremos más colonias territoriales, pero sí dominar puntos, ya sea bases militares, como hay 800 hoy en día, o si no, como protectorado. Y económicamente, financieramente, fíjense que todos los paraísos fiscales son ex colonias británicas, son islas, las Caimán, etcétera. Son pequeños puntos y es suficiente para dominar la economía mundial, que es realmente lo que interesa. El Panamá, Manuel Noriega era hombre de la CIA. Incluso hay fotografías con el director de la CIA en el año 76, era George H. Bush, el padre de Bush. Y eran compinches hasta que, bueno, de hecho, está conectado con el escándalo Irán-Contras. Los Contras recibían dinero. Recuerdan cuando el gobierno el Parlamento llega a la conclusión que eran terroristas y dice, bueno, por lo menos no vamos a enviar más dinero. Prohíben el dinero y se busca la forma de venderle armas a Irán y lavar dinero y mandársela a los Contras. Pero no era suficiente, como no fue suficiente luego, y el mercado de la droga fue fundamental para muchos otros actores en el lugar, políticos, etc. Y Manuel Noriega tenía relaciones con los carteles de Colombia, vendía y transfería transfería a los Contras, entre otras cosas. Es decir, hasta que no le sirvió más, como ha ocurrido siempre, el dictador amigo, cuando nos sirve más lo sacamos, como Trujillo, pasó con Trujillo en República Dominicana y muchos otros. Entonces lo reemplazamos por otro. Y además le llaman Operación Justa a la invasión de 1990, que dejó cientos de muertos que claramente se taparon. Y Bush dijo, hay que ponerle un nombre que se recuerde, Operación Justa, que la gente entienda que esto es justo. ¿Dónde está la justicia? Para sacar a un hombre, asesinaron a un montón de gente, y para sacar a un hombre que era de ellos, que se volvió demasiado independiente, porque son adictos en la CIA a los psicópatas, pero los psicópatas que ellos creen que son muy confiables, al final, como otros, como puede ser Elon Musk en años posteriores, puede ser una figura incómoda. Entonces va a haber que sacarlo. Claro, claro. Temos intervalo, Sofia? Sim, vamos fazer um breve intervalo e já retornamos com a entrevista com Jorge Mahfoud sobre o canal do Panamá. Vamos lá. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Sofia, desculpa a agressão, o acoso. E tantos faróis de Trump, me veio o acoso aqui. Gente, eu estou voltando hoje e eu não sei se hoje entrou algum novo membro no canal YouTube. Eu não sei. Dizem que não. Como é possível? Como é possível trabalhar desde 5 da manhã para preparar as pautas, a estreia de Isadora Dimov, e não tem cento e tantas pessoas aí assistindo e não tem um novo membro no canal YouTube, gente?
Ah, pode ser. E depois a gente oferece livro, mais para frente vamos oferecer, além de livro, vamos fazer mais de um sorteio depois. Vai ter sorteios de livro. Falta, depois de março. Nós vamos acrescentar sorteios de camisetas, sorteios de xícaras e outras coisas. E vocês não entram, não são membros e membras. Membros e membras. Não, gente. Sofia, como é que vocês não exigem? Eu não vi exigir isso hoje pela manhã. Não vi exigir isso pela manhã. Não vi exigir, por exemplo, porque tem que exigir. Porque senão como é que a gente trabalha contra a mídia essa que fala o Jorge McFood? Raúl, el problema somos nosotros. Recuerdan que muchos famosos youtubers dicen cosas bonitas de la CIA y cosas que les conviene, claro. Y mágicamente reciben cientos y miles de seguidores. No olvidemos eso. Incluso algunos famosos youtubers han sido becados por la NED. Eu sei. Eu sei, mas para aqui. O recado aqui na cidade, no estado, nos 3 estados do sul, São Paulo para baixo, vai. São Paulo, onde nós temos a maior audiência, eu não vi hoje nenhum membro nem membra nova no YouTube. Não recebi informação do financeiro de nenhum Pix hoje pela manhã. Não soube nem sequer de colunista, porque eu vi os perfis, eu estava editando, colocando a programação. Ah, não, eu estou de visita aqui, Sofia, afinal, né? Visita que cobra. Mas eu sou diretor de programação, eu não estou aí para... Não, como é possível? Eu fui nos perfis de cada um dos colunistas, nenhum colocou a programação hoje pela manhã. Como é que depois vão querer que o público linke, que o público dê o... Como chama isso? Likezinho, o joinha, faça não sei o que no Facebook? Olha, os únicos que se comportam bem são os leitores do Portal Desacato, os 9 milhões de leitores que tem o Portal Desacato. Mas o restante, desde que entra a M. Pandolfo aqui, a ser membro e membra, senão não vai ganhar nada, nem programa vai ganhar. Ou vocês querem que o programa seja pago, que só entre a pessoa que pagou para assistir o programa. Entende? Bom, era isso, só isso, minha reivindicação. Desculpe, André. Então, se torne membro do canal do YouTube, do Portal Desacato, contribua através do Pix, desacato.contribua.pix@gmail.com, ou seja um leitor e leitora amiga do Portal Desacato. Você vai encontrar todas as informações para isso no site desacato.info. Obrigado. Como diria uma amiga minha, me senti contemplado. Vamos lá. Jorge, o Trump tem reclamado que a China é o maior beneficiário do canal do Panamá, que há militares chineses atuando ilegalmente no canal. Essas acusações contra a China são reais? Têm fundamento? Absolutamente no. Y no es que lo hayan aclarado las autoridades panameñas, de distintas fuentes, incluso si leen el Wall Street Journal, que no es para nada procomunista o algo por el estilo, lo dijeron claramente, todas esas acusaciones son falsas, incluso, pero ya vienen de antes, del 2003, etc. El mismo Marco Rubio es una de las águilas, a propósito, toda esa tradición, está en el libro 1976, que publicamos creo que hace 1 o 2 años, todas esas águilas de Miami, lo que la FBI llamó la mafia de Miami, la capital del terrorismo de Occidente, Miami, todos fueron, también tenían relaciones con Panamá y cuando fueron encarcelados, juzgados por intentos de asesinato, como Posada Carriles, Bosch y otros, fueron perdonados por la presidenta panameña hace unos 15 años por real interferencia de Washington, de los Bush, la familia Bush, etcétera, que tienen intereses aquí en Florida. Eso es intervención. Ahora, lo que dijo recientemente Marco Rubio, de que sí hay interferencia porque él vio un barco de China, de Hong Kong, dijo. Primero, que no era Hong Kong, era de Corea del Sur. Segundo, de que según los acuerdos, el tratado, si se lee la letra, que comienza con Omar Torrijos y Carter en el 77 y termina con el traspaso en el 99 del canal. Perdão, eu queria que tu acrescentasses depois, nessa fala, se tem suspeitas ou não a respeito da morte de Torrijos.
Sí, por supuesto sí, cae en un avión y además Torrijos y lo mismo el presidente ecuatoriano, que eran los dos únicos, uno democráticamente electo, el otro, pero en Panamá prácticamente no habían elecciones libres, pero eran regímenes, gobiernos rebeldes que se enfrentaron incluso a Napoleón Duarte, de El Salvador en esa época, diciéndole en algunas reuniones, ustedes nos llaman a nosotros infantiles, pero nuestro gobierno no están asentados sobre una montaña de cadáveres como el suyo. Y Napoleón Duarte, como muchos otros de las mafias de El Salvador y de Guatemala, etcétera, eran apoyadas financieramente, ideológicamente, no solamente por Washington, no solamente por las grandes compañías, sino incluso por las iglesias como la televangelista Pat Robertson, que también apoyaba dictaduras en África. Entonces, es lo mismo que el accidente que mata a Zamora Machel en Mozambique, el accidente aéreo también, un disidente marxista, etcétera, nunca quedó aclarado, pero todo indica que era uno de esos típicos fallos deliberados. Hay muchísimas dudas, sin duda. Y además, con la historia que luego sigue en Panamá, Manuel Noriega ya estaba en el gobierno y era anti-Torrijos. Luego hay una lucha interna por el poder. Es decir, todo indica a decir que si alguien no sospecha es porque es muy ingenuo. Ahora, cómo probarlo es bastante más difícil, pero hay una serie de indicios. Generalmente, además, recordemos, la CIA había entrado en Ecuador justamente un año antes. No ha entrado, siempre estuvo en Ecuador, pero quiero decir, ya estaba en la operación Cóndor, ya estaba en la operación de entregar máquinas de codificación que supuestamente los gobiernos usaban para que no se supieran sus mensajes internacionales, pero ellos tenían la forma de decodificarla porque le habían vendido las máquinas. Entonces, todo, es decir, como si alguien quisiera encontrar un helado en el desierto y camina y recorre miles de millas e insiste, no, pero hay un helado en el desierto. Bueno, pero hay más probabilidad de que encuentres arena. ¿Por qué no decir que el Sahara está compuesto de arena y no de hielo? Bueno, es algo parecido. Sí, entonces la respuesta es sí, claro que sí hay fuertes motivos para tener sospecha del asesinato de Torrijos. No fue un accidente. Jorge, teve caso de grandes protestos, principalmente nos anos 50, para que o controle do Canal do Panamá não fosse cedido para o governo dos Estados Unidos. Muitos estudantes secundaristas participaram desses protestos e eles faziam passeatas exigindo a retomada do canal. E teve uma operação que eu achei muito interessante, que era a semeadura de bandeiras. Eles chamavam o povo para colocar a bandeira do Panamá em diversos espaços, né, na região do canal. E aí aconteceu triste episódio, que foi no Dia dos Mártires, em 9 de janeiro de 64, quando 200 estudantes saíram em passeadas de uma escola secundária e estavam fazendo isso, justamente colocando as bandeiras ao redor do Canal do Panamá, e famílias dos Estados Unidos que viviam ali, que foi construída uma cidade estadunidense ali no Canal do Panamá, que moravam nessa zona, não deixaram que os estudantes colocassem as bandeiras e rasgaram as bandeiras panamenhas. Centenas de pessoas, de panamenhos, foram de várias partes da cidade para a zona do canal em solidariedade com os estudantes. A polícia reprimiu violentamente o movimento. 22 pessoas, a maioria estudantes, acabaram mortas. E aí, a partir daquele momento, se tem uma grande campanha mundial exigindo que os Estados Unidos entreguem o Canal do Panamá. E aí tem o acordo em 77, né, com o presidente Torrijos e com Jimmy Carter. E eu queria te perguntar, visto esse evento histórico, como que é hoje a posição dos cidadãos panamenhos em torno ao Canal do Panamá? Se tem, por parte da população, uma defesa para que o canal seja do Panamá, seja soberano? Sí, depende de qué parte de población. Si hablamos de la oligarquía, probablemente no tengamos la misma respuesta de que si nos referimos al resto del pueblo.
Esto creo que va a provocar un cierre de filas, es decir, una exaltación del nacionalismo panameño, del orgullo panameño, etcétera, más allá de que haya sido robado a Colombia, etcétera, pero bueno, después de tanto tiempo eso es un país. Algo semejante al caso de Puerto Rico, que todavía es una colonia. Panamá por lo menos tuvo la posibilidad de resistir y lograr a través de la negociación una independencia económica, sobre todo, que es la más fundamental quizás en esa época. Entonces, y generalmente todo eso fue motivado por jóvenes y jóvenes estudiantes. Como decían algunos dictadores argentinos, es que pensar demasiado es peligroso, y sí, es peligroso. Pero además hay otro factor. Cuando las personas son padres, tienen otros miedos y otras responsabilidades y arriesgan menos. El estudiante es más, tal vez tiene esa cuota de inconsciencia que muchas veces se le echa en cara por inmadurez, pero si vemos la historia, los pocos cambios realmente basados en principios éticos o morales o reivindicaciones han sido logrados por esa gente, entre comillas, irresponsable, inmadura según el sistema dominante, obviamente. Y ese fue uno de los ejemplos. Entonces, yo no estoy mandando a los jóvenes adelante, simplemente estoy haciendo un diagnóstico. Lo mismo ocurrió acá con las masivas protestas contra la brutalidad y el genocidio en Gaza. Acá en Estados Unidos se iniciaron con los estudiantes universitarios, por muchas razones, pero además el factor etario quizás sea importante. Isso que tu falas, de novo, e justo juntaste outra vez a questão palestina. Quando a Sofia estava lembrando, estava lembrando as semeaduras de bandeiras, Sofia e audiência, eu fiz de novo uma fotografia na minha cabeça. Essas semeaduras de bandeiras me lembra uma foto icônica palestina dos jovens palestinos atravessando pequeno morro com as bandeiras palestinas e depois sendo agredidos pelos colonos. Exatamente a mesma coisa. Sí, y no fueron fotografías, ¿cómo se diría en español o en portugués? No fueron fotografías planeadas. Como en el caso de la famosa Pearl Harbor, etc. Exacto. Fueron espontáneas. Pero aunque no fueran espontáneas, son el símbolo de la resistencia del débil, de aquel que lucha contra una gran maquinaria imperial. Es decir, toda la reserva moral, el atributo, el crédito moral va para ellos, no para aquel que tiene el cañón y además está en tierra ajena imponiendo y robando directamente. Jorge, já estamos nos últimos 9 minutos, menos ainda, 8 minutos. Eu queria que arrematasse o tema do Panamá, falando de como dentro dos Estados Unidos, sobretudo jovens, está assistindo a esse espetáculo, há coisas que são sérias e outras que são espetáculo, de Donald Trump, mas como está assistindo eles a isso? Sobretudo os jovens latinos. Por quê, Sofia? Porque daqui a poucos anos, a maioria do eleitorado dos Estados Unidos será latino, de origem latina. Então, eu queria saber um pouquinho como está reagindo perante isso de Panamá y otras, México, que aliás, bueno, nace una lideranza importante para América Latina, que es Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro. También hay diferencias si hablamos de qué sector de los latinos. Eso de Latinos Unidos es una fabricación total. Además, el concepto latino-hispano es un invento estadounidense, del gobierno estadounidense en los 70 y 80. Nosotros nunca nos consideramos ni latinos ni hispanos hasta que entramos en esa guerra cultural desde esa época y pensamos, bueno, no hay otro punto desde el cual reivindicar y luchar cuando ves un sector acosado. Ahora, en el caso de los latinos en Estados Unidos, también hay que considerar, por ejemplo, no son los mismos los que vienen a mi oficina, que pagaron un pasaje, que muchas veces son de clase alta, que aquellos que están limpiando los baños. Y algunos, si están limpiando oficinas o son mexicanos o son cubanos, tienen una posición totalmente diferente. Pero en general, el latino, incluso el más pobre,
que se convierte en el clásico, no siempre, obviamente, no siempre, pero hay un porcentaje en el clásico cipayo que debe demostrar que son 400% americano o estadounidense, pero ellos dicen americano, para que se sientan un 80, un 70%. Entonces son más papistas que el Papa. Eso genera una cultura, una mentalidad. Y además, la otra mentalidad es, entré y cierro la puerta detrás de mí, que no entren tantos. Muchas veces se ha escuchado, acá hay demasiados latinos, nos están invadiendo. ¿Y cómo te llamas? Rodríguez, soy de Perú, y nací en Lima, o en Brasilia, lo que sea. Entonces, esa misma mentalidad de que mi éxito se mide con respecto al fracaso ajeno. Y si yo vengo al primer mundo, entonces necesito de que mis hermanos que quedaron en América Latina, en India, lo que sea, demuestren que están sufriendo, que son pobres, que están retrasados, que no entienden cómo funciona el mundo. Claro, y esa es la forma de sacarle brillo a un ego patológico totalmente. Un ego que no tiene ninguna empatía. Un ego que se disfraza con la bandera del país imperial, sea Francia, sea Estados Unidos, para sentirse superior, mejor cola de león que boca de ratón. Esa es una mentalidad, es un reflejo psicológico bastante común. No en todos, obviamente, pero bastante común. Y el otro aspecto es la aculturización. Es decir, lo que llama el latino, si ven en el gobierno, Marco Rubio, si ven los de origen indio, son todos de clase alta, de la casta alta, Tulsi Gabbard, la misma Kamala Harris, y seguís nombrando una larga serie, el socio de Elon Musk en el departamento de eficiencia, etcétera, que son unos asaltantes perfectos, y gran parte de todo eso, el tema de Panamá y Groenlandia y Gaza es para distraer ese objetivo. Pero también son el clásico cipayo de vamos a ser los más estadounidenses que incluso los estadounidenses. Ahora, en cuanto a la juventud estadounidense, bueno, el problema de la juventud estadounidense actualmente es que es terriblemente apática. Dice, sí, estamos realmente mal, por lo menos peor que nuestros padres. ¿Y cuál es la solución? Bueno, cuando me reciba voy a tratar de ir de buscar un trabajo, aunque sea en McDonald's, para empezar a pagar mis deudas. Y claro, por 10 años van a pagar tu deuda como estudiante. Están atrapados por un sistema y por una cultura. Y una apatía terrible, totalmente desmovilizada. Eso fue diseñado cuando se demonizó a los sindicatos, que eran muy fuertes, hasta... bueno, sobre todo esa reacción comenzó después de Franklin Delano Roosevelt, el comunista, ¿verdad? Dois períodos, né? Depois vem o período do Eugene McCarthy e depois vem do macartismo e depois se define no período de Ronald Reagan, né? Exactamente, con Milton Friedman y Hayek, la economía de Milton Friedman y Hayek. Todo eso fue una reacción a Keynes o a una economía más socialista, etc. Y los sindicatos fueron perseguidos, desmovilizados. Hoy tenemos una profunda desmovilización en la cual son individuos y aparecen los youtubers, voy a hacerme rico y millonario haciendo esto. Sí, el 0,1% se va a hacer rico, pero esa fortuna es totalmente inestable porque no pagan seguridad social, no pagan retiro, no pagan nada. En 20 años están en la calle. Pero no, está la mentalidad del éxito. Pero repito, el éxito de esa mentalidad egoísta, psicópata, egolátrica, que dice, como dice Milei, que la compasión es violencia y el egoísmo es progreso y es paz, etc. Toda esa gente está en un camino de colapso y nos está llevando a todos al hundimiento. Y no van a entender porque no están entrenados en entender ideas complejas y abstractas más generales. Que problema nos deixa Jorge Mahfoud, Sofia Andrade? Nos deixa um problema de que as gerações imediatas, daqui a 20, 30 anos, talvez antes, tenha com suas mãos em todo o mundo ir calculando a queda do imperialismo norte-americano para que não destrua o universo. Porque, exatamente, há um problema de uma sociedade doente, de uma sociedade alienada e psicopata, e que está em um processo autodestrutivo que vamos ter que ir pegando com nossas mãos e vai caindo os pedacinhos e coloca um pedacinho aqui e outro lá, porque senão destrói tudo. Jorge Mahfoud, que alegria que sempre estejas por aqui. É uma felicidade para nós. Igual para mí, Raúl y Sofía, siempre un gusto verlos.
Muito obrigada. E até uma próxima. Quero recomendar a matéria do Jorge McFood. Foi feita uma entrevista pelo Raul, uma entrevista escrita. Está lá no nosso portal desacato.info. Acessem, se quiserem ler muito do que foi dito aqui, está lá naquela entrevista.